Mis amigos, una vez más estamos aquí para servirles, entregarles las mejores informaciones de la mano de Yumilka Carán y Wellington de León. Para nosotros es un enorme placer, Wellington, que cada día ustedes, amigos, nos reciban en sus hogares. Llegamos a través de la señal de Radio Televisión Educativa y de nuestros canales hermanos, Coral 39, y a través de Claro por los canales 81 y 1080. Están unidos a nosotros los Centros Tecnológicos Comunitarios y la red de emisoras CTC. Gracias por estar aquí con nosotros para nosotros ir yendo por todo lo bueno que tenemos preparado para todos ustedes. Claro que sí. Tú sabes que es muy importante convivir, la convivencia, aprender a tener una convivencia pacífica, poder llevarnos todos bien, en paz, no importa en el lugar en el que usted se encuentre, ir a su lugar de trabajo, tener grupos de amigos, la convivencia es algo clave. Esa palabra es clave para coexistir. Convivencia es acto de convivir. La palabra convivencia es de origen latín, formado por el prefijo con y la palabra vivencia, que significa acto de existir de forma respetuosa hacia los demás, hacia las demás personas. En la vida del ser humano, desde que nacemos, es fundamental la sociabilización sobre los individuos, y es que por ello que las áreas de psicología y medicina afirman que es imprescindible la interacción con otros seres humanos para la salud mental y la integridad física de la persona y de quienes lo rodean, fundamental para lograr el equilibrio del individuo y su desenvolvimiento en su vida personal, profesional y social. La convivencia se puede llevar en diferentes ámbitos, como trabajo, hogar, espacios públicos, escuela, entre otros. Es de destacar, en una convivencia es fundamental existir y tener en cuenta los siguientes valores: el respeto, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad, entre otros, además de normas y códigos de comportamientos que hacen una buena convivencia. En relación a lo anterior, cuando respetamos a los otros, nos respetamos a nosotros mismos y podemos exigir respeto para con uno. Ser honestos es fundamental en cualquier relación, pero primordial para convivir con los demás, porque ser honestos nos hace fiables y de confiar para los demás. Del mismo modo debemos tolerarlos y sus ideas y ser solidarios en los momentos de dificultad. Yumilka, esas palabras son claves para una convivencia pacífica, en orden y cumplir con nuestros deberes. Esto de la honestidad forma parte de ese valor existencial de la convivencia. Yo creo que es importante, sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo tantas cosas en la sociedad, tener tolerancia, tener una convivencia pacífica con todos los que nos encontramos. Usted puede decir lo que usted piensa siempre y cuando esté mostrando respeto hacia el otro. Usted no se puede apartar de Orientación Meridiana. Entrevistas, nuestros segmentos acostumbrados están aquí. Luego de esta pausa, venimos con más en Orientación Meridiana. Aprende lo que es el verdadero amor. No es amor si te da miedo ser quien eres. No es amor si duda de tu capacidad intelectual. No es amor si constantemente duda de tu palabra. No es amor si te traiciona. El nombre de esto es abuso y violencia, y te mereces amor. Hay vida fuera de una relación abusiva y tortuosa. Créeme. ¿Funciona el jabón de Cuava mejor que otros jabones? Usar jabón de Cuava de forma continua para el lavado de las manos es más efectivo que el alcohol para prevenir el contagio de coronavirus, pero no se ha comprobado que sea más efectivo que otros jabones antisépticos. Quédate en casa. Juntos derrotamos el coronavirus. Espacios que podemos aprovechar para leer. El metro. El transporte público es uno de esos momentos en los cuales más se lee al cabo del día, sobre todo si tienes que desplazarte más de 30 minutos de un lugar a otro. En el hospital, mientras esperamos nuestro turno en la sala de espera, siempre hay un tiempo que nos toca esperar. Así que no hay nada mejor que ir siempre acompañado de nuestros libros. En la playa,
Tanto la playa como una casita en el campo son lugares en los cuales podemos desconectarnos y sumergirnos en nuestras lecturas. En la biblioteca. Ir a la biblioteca a leer es una de las opciones que bajo ningún concepto podemos olvidar. Los parques. Los parques son lugares idílicos para leer. Bajo la sombra de los árboles, la tranquilidad del lugar. Sin duda, que son uno de los mejores lugares para sacar tiempo para leer. Son lugares donde podemos aprovechar el tiempo con la lectura de un buen libro. Y así, la espera se nos hace más placentera. Mami, si me abrazas mucho, me enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a hacer muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI, INAIPI, Quisqueya empieza contigo y DIGEPEP. Nosotros continuamos con el contenido de Orientación Meridiana y este es un buen momento para aprovechar y recordarle a todos ustedes que a pesar de que ya en el Distrito Nacional pues hemos llegado a salirnos del toque de queda completamente, todavía debemos mantener el protocolo de bioseguridad. Esto significa que el uso de la mascarilla permanece tanto en espacios cerrados como abiertos, el correcto lavado de las manos y el distanciamiento social. Bueno, la meta la vamos cumpliendo y eso es por la disposición de los ciudadanos, los dominicanos de buen corazón que han ido responsablemente a cumplir ese ejercicio de ciudadanía, el cual el Estado ha estado pues garantizando las vacunas. Y la República Dominicana ha sido ejemplo para el mundo de cómo hemos llegado en localidades como el Distrito Nacional, la provincia de la Altagracia, a un 70% de los vacunados y seguimos contando. Por eso es momento de que usted reciba sus dosis, primera, segunda y tercera dosis de vacuna. Ahora, Wellington, queremos nosotros pues compartir con todos nuestros amigos de Orientación Meridiana algunas informaciones importantes del Ministerio de Educación. Es así, Yumilka. El ministro Furcar recibe tercera dosis de vacuna COVID-19. El ministro de Educación, Roberto Furcal, recibió el pasado jueves, junto al ministro de Deporte, Francisco Camacho, la tercera dosis de vacuna contra el COVID-19, como parte de la campaña Vacúnate RD, que se desarrolla actualmente en todo el país. Roberto Furcal se inoculó con el biólogo de Pfizer en las instalaciones del pabellón de voleibol del Centro Olímpico. Dijo que ya falta menos para alcanzar la meta de la protección de rebaño de la comunidad nacional, de abrir el país, impulsar la economía y a la vez generar masivamente empleos. Sostuvo que el proceso de inoculación es el mismo, fácil, sin dolor y sin ninguna reacción adversa, por lo que enfatizó en que no hay que tener ningún temor. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad educativa para que continúe asumiendo con responsabilidad el acto de vacunarse. Esto es una responsabilidad de todos. Recuerden que cuando uno está más cerca de la meta es que tiene que poner más fuerza, más voluntad y más ánimo. Esto es una meta país y una meta nación. De su lado, el ministro Camacho aprovechó para incentivar a todos los jóvenes y adultos de la República Dominicana para que se coloquen la medalla de la vida a través de la vacuna para erradicar la pandemia del COVID-19. A propósito de estas declaraciones, vamos a pasar con el ministro Furcal y estas imágenes. Estamos más cerca, ya falta menos. Vamos ya a alcanzar la meta de la protección de rebaño de la comunidad nacional, para que podamos abrir el país, para que podamos impulsar la economía, para que podamos generar masivamente empleos, para que podamos romper el encierro. Es una responsabilidad de todos, los maestros, los técnicos, los directores, que contribuyan a orientar a las familias de sus estudiantes para que se vacunen, para que asuman la dosis que les corresponde de vacuna y para que alcancemos la meta. Eso es una meta país, una meta nación. Continuamos con ustedes compartiendo informaciones del Ministerio de Educación.
Pues la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación realizó este pasado sábado en Puerto Plata el cuarto encuentro regional de escritores y profesores de literatura con el tema El hábito de la lectura como elemento esencial de la educación. El director de Cultura, Luis Santos, explicó que los encuentros tienen la finalidad de generar un diálogo permanente entre escritores contemporáneos y profesores de literatura en el que se comparten estrategias para crear hábitos de lectura y propiciar un acercamiento entre los creadores y los estudiantes. Crear hábito de lectura a través del conocimiento de los autores contemporáneos y de sus obras, haciéndolas disponibles fácil y gratuitamente a través de la red, junto con las obras clásicas de las letras nacionales, es una acción que promueve el ministro de Educación, Roberto Fulcar. En el encuentro cuenta con el apoyo de la Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Fundecep, que preside Ángel Locuar. Esos encuentros se enmarcan en la continuación de las actividades dentro de la Cátedra Ciudadana Escritoras y Escritores Dominicanos, lanzada el 23 de marzo pasado. Juntar a nuestros escritores y escritoras de diversos géneros tiende un puente cultural entre ellos y los lectores dentro del sistema de educación preuniversitaria, dijo Locuar. El coordinador general del área de literatura de la Regional 11, José Luis Marmolejos, dijo que están comprometidos con impulsar y promover el interés por la lectura con el involucramiento de los docentes, técnicos y escritores. Nosotros como Regional de Educación en este día estamos comprometidos con esta actividad, este puente cultural entre escritores y profesores de lengua y literatura, dando apoyo así a la iniciativa del señor ministro Roberto Fulcar en esta Cátedra Ciudadana de los Escritores. Es una manera de impulsar también el desarrollo curricular. ¿Cuál es el propósito de estos encuentros y de esa cátedra? El propósito es que haya un contacto permanente entre los escritores y los profesores, de tal manera que este contacto, conversando sobre los géneros literarios, con el propósito de conseguir esos elementos que aporta la lectura a los estudiantes. Yumilka, y hemos podido ver que tanto el ministro Fulcar como el ministro de Deportes, Camacho, han hecho camino al andar dando el ejemplo, colocándose la tercera vacuna contra el COVID-19. Y esto, ha dicho de las palabras de Fulcar, nos acerca más a un país que prospera, que crece en el ámbito económico, porque más temprano que tarde vamos a tener la apertura necesaria para seguir adelante. Así es, con estas dosis y con la apertura total de lo que es el Distrito Nacional y la provincia de la Altagracia, que han alcanzado el 70% de las personas ya vacunadas, se alcanza en estas zonas pues lo que conocemos como inmunidad de rebaño, y es lo que se está buscando en todo el país para poder tener una apertura y volver, aunque sea de forma gradual, a la normalidad. Así que la invitación está hecha para que todos aquellos que todavía no han tomado sus primeras dosis de vacuna puedan asistir a los diferentes centros de vacunación. Tú sabes, Wellington, que incluso en las zonas y centros nocturnos pues se ha estado dando las dosis de las vacunas. O sea que la vacuna está llegando a usted. Aproveche la oportunidad. Sí, hay que ser creativos y claro, sobre todo el hecho de que esté vacunado, nunca perder las medidas de seguridad, los hábitos de higiene, el distanciamiento, la mascarilla y demás. Claro que sí. Tú sabes que continuando con las informaciones, recientemente tuvimos lo que fue la gran clausura del año escolar 2020-2021 y queremos compartir estas imágenes desde el Ministerio de Educación. Adelante. El primero de todos, esos logros, es haber podido salvar el año escolar, garantizando la continuidad de los procesos educativos, con garantía de cupo escolar para todos los estudiantes, de todos los niveles y modalidades y en todo el territorio nacional. Gracias de corazón, presidente, funcionarios, ministros, organismos internacionales, de corazón, gracias. Los hemos logrado. Se puede. Se puede. Gracias.
Bueno, y si hay algo que ha jugado un papel estelar durante todo el año escolar pasado, fueron las familias, el apoyo de los padres, la familia en su conjunto. Es por esto que la viceministra Ligia Pérez, ha agradecido el gran esfuerzo de los padres, de las familias, en este tipo de educación a distancia implementada durante toda esta trayectoria del COVID-19. Viceministra Ligia. Sin lugar a dudas, las familias han jugado un papel estelar durante todo el año pasado con respecto a la educación de sus hijos para mantenerlos bien atentos a todo el proceso escolar. Es por esto que la viceministra Ligia Pérez ha dado... Agradece el esfuerzo. Agradece el esfuerzo de las familias durante la educación a distancia. Dale. Sin lugar a dudas, las familias dominicanas han jugado un papel estelar en la educación. En este año escolar que acabamos de despedir, pues fueron fundamentales. Es por esto que la viceministra Ligia Pérez agradece el esfuerzo de los padres, de toda la familia, en este tipo de educación a distancia implementada por el MINERT. Veamos estas imágenes. Tenemos que agradecer profundamente el compromiso demostrado por nuestro cuerpo docente para que esto sea una realidad, pero también el compromiso, la responsabilidad de las familias que también se integraron 100% a esta causa. Y la entrega de equipos tecnológicos para cerrar la brecha digital en República Dominicana no se ha detenido desde el Ministerio de Educación. El ministro Roberto Fulcar encabezó en Bonao la entrega de más de 30,000 equipos tecnológicos a estudiantes. Veamos las imágenes. Amigos y amigas de Monseñor Noel, de Bonao, de Piedra Blanca, de Maimón y de sus distritos municipales, acompañen padres, madres, tutores, familia, acompañen a sus niños, acompañen a los estudiantes para que saquen el mejor provecho de esta oportunidad que le estamos dando, cerrando brecha digital en la provincia Monseñor Noel. Que valoramos todo el esfuerzo de nuestro señor presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Roberto Fulcar para que la educación sea realmente un derecho y no un privilegio. Agradecer es propio del que sabe recibir con amor. La palabra más pura que brota desde lo más profundo de mi corazón es gracias por todo el esfuerzo hecho para que miles de estudiantes recibiéramos el pan de la enseñanza. Agradecer es de grandes, es por esto que la República Dominicana recibe con mucho agradecimiento estos equipos tecnológicos. El municipio de Bonao no se ha quedado atrás y da las gracias al Ministerio de Educación por estos equipos tecnológicos que acortan la brecha digital en nuestro país. Veamos. Bueno, yo me siento muy agradecido porque la verdad que estaba necesitando esta tablet para ayuda del estudio de mis hijas. Y la situación no estaba buena para complacerla y yo me siento muy agradecido de haber conseguido esto. Bien, porque van a aprender mucho más y con la ayuda de todos nosotros, todos ustedes. Claro, una gran ayuda para ellos, para que ellos tengan más habilidad en el aprendizaje y sepan más del sistema. Bueno, me siento muy agradecida. Va a beneficiar mucho porque la ayuda le facilita mucho las cosas a uno. Yo espero que venga con los programas adecuados y con la seguridad adecuada también. Y que nada, vamos a ver cómo seguimos avanzando en pro de la educación dominicana. Sumamente satisfecho. Ese es un paso gigantesco en la educación del futuro de la República Dominicana. Llegamos a nuestro momento estelar. Yumilka Carán está preparada para hacerle la entrevista a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Diana Hernández. Viene a hablarnos sobre los derechos y deberes de los niños y niñas
aquí en la República Dominicana. Adelante, Yumilka. Gracias, Wellington. Nosotros continuamos en Orientación Meridiana y en este momento tenemos el placer de recibir a Dania Hernández. Con Dania conversaremos sobre los deberes y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dania, bienvenida. Buenos días, Yumilka, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por acompañarnos, Dania. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Es importante que conversemos un poco sobre lo que son los deberes, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y todo lo que tiene que ver con esto. Cuéntanos un poco. Bueno, primero te voy a hablar cómo surgen los derechos. La Convención de los Derechos Humanos, o más bien las Naciones Unidas, se reunieron el 20 de noviembre de 1989 y ahí surge lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 2 años después pues llegan aquí a nuestro país, donde se hace signatario de las Naciones Unidas, y ahí entra nuestro país a formar parte. Y el 29 de septiembre de 1991, entonces nosotros también formamos parte y creamos los derechos de los niños, niñas y adolescentes para garantizar aquí en nuestro país. ¿Por qué fue importante hacer este acápite aparte, de manera particular, para resaltar estos derechos y deberes de los niños? ¿A qué se debió? ¿Qué estaba sucediendo en el mundo y qué sigue sucediendo aún? Que todavía tenemos que visibilizar los deberes y los derechos de nuestros niños. Bueno, como tú sabes, tanto en nuestro país como a nivel mundial, la discriminación hacia los niños son la parte más vulnerables que existen, y hubo que crear una ley para ellos. De paso, aquí en Dominicana se crearon 2. La primera fue la 1494, que fue derogada en el 2003 cuando se crea la ley 136-03. Entonces, siempre que haya niños es la parte más vulnerable. De paso, hay un derecho de ello, que dice que cuando hay alguna situación de emergencia, de peligro, pues a los primeros que se tiene que atender, a los primeros que se le dan auxilio, es a los niños, niñas y adolescentes. Entonces es por eso, por la vulnerabilidad de los niños, es que se crea una ley para protegerles. ¿Cuáles son estos derechos? Hablemos primero de lo que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, te voy a enumerar unos cuantos según la ley 136-03 y también sobre la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El primero es el derecho a la vida. De ahí parte todo, ¿verdad? Entonces luego sigue el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a ser inscritos en la oficialía civil. De paso, se inicia cuando nacen. Al nacer, el médico hace una constancia de nacido vivo, y de ahí, entregado a los padres, tienen que ir a una oficialía civil a hacer la inscripción. Entonces ya queda ahí inscrito, tiene su nombre y su nacionalidad, que en nuestro país es la nacionalidad de sus padres. Entonces ahí ese es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. También está el derecho a vivir en familia. Muchas veces en nuestro país es triste, pero cuando pasan los divorcios, algunos hombres, no digo todos, pero algunos hombres también se divorcian de los niños, y algunas madres resentidas también no permiten que sus hijos vean a su papá. Sí. Y es un derecho que le asiste a los niños, de que ellos puedan ver a su papá cuando ya no está en la casa, o si es la madre la que parte, pues que puedan ver a su madre. Al igual también el derecho de que puedan ver a sus abuelos. O sea, que ellos mantengan una relación, un contacto directo con su familia. Ese es un derecho. Y el derecho a tener un techo, derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que es tan importante. De paso, dentro de ese derecho está la parte de la inmunización, que es tan importante, la vacuna, de ponerle la vacuna desde que nacen. Las vacunas, que son muchas, para prevenir las enfermedades. Entonces, esos son parte de sus derechos. El derecho a la educación, que es fundamental. Ese es fundamental, y nuestro país lo garantiza. Tenemos el Ministerio de Educación, que es el que garantiza los derechos a la educación. Entonces ese derecho es salud
Educación. Educación de calidad. Claro. Y que sea gratuita también, claro está. Otros de los derechos es el derecho a la paz, el derecho al amor, en fin, son una serie de derechos, el derecho a la igualdad. A los niños en este último tiempo, sobre todo, se les está enseñando desde las escuelas cuáles son sus derechos. Y es importante que ellos puedan reconocer cuáles son estos derechos. También es importante que ellos sepan qué pueden hacer en caso de que estos derechos les sean vulnerados. Exactamente. ¿Qué sucede en estos casos? Porque sabemos que existen situaciones ideales, pero no son la realidad, no es la de la mayoría. Hay muchos niños expuestos a diferentes situaciones de vida, de familia, de salud, de trabajo, niños que deberían estar con sus padres y son dejados por diferentes motivos con los abuelos o con cualquier otro familiar. Niños que en muchas ocasiones necesitan colaborar con el sustento de sus hogares. Entonces, hablemos un poco sobre esto. Bueno, tenemos mucha vulnerabilidad a pesar de que se conocen los derechos. Como tú decías, en las escuelas estamos promoviendo los derechos. Y es importante conocerlo porque si no se conocen los derechos, pues entonces no tenemos cómo garantizárselos. Claro. Y los niños, principalmente la parte que es muy pobre, hay niños, por ejemplo, que trabajan y es penalizado el trabajo infantil. Hay niños que incluso van a trabajar en áreas que son altamente peligrosas para ellos. Sí. Por ejemplo, hace un tiempito vi niños, con lo que le llaman niños buzos, y eso me preocupó tanto, porque ellos están en peligro en todo el sentido de la palabra. Sí. Incluso en peligro de muerte, porque están dentro de basura. Claro. Entonces, no debemos permitir nunca que los niños trabajen. Se permite, la ley 136 permite que los adolescentes de 14 años en adelante trabajen la mitad del tiempo. Pero que por elección. Exactamente. Y que ese trabajo no vulnere, no afecte su salud en ningún momento. O sea, que no sea de peligro ese trabajo que ellos puedan hacer. Por lo tanto, queda prohibido que los niños trabajen. Ahora, cuando caigamos ya, hablemos sobre los deberes, pues ahí está dentro de los deberes ayudar en la casa. Pero eso no se constituye como un trabajo per se, sino parte de su educación integral. Sabes que me gusta que toques ese tema porque quería precisamente que entráramos a la parte de los deberes. Y el otro día yo estuve escuchando que un padre, no recuerdo en qué país, pues parte de lo que le decía al niño que tenía que colaborar con todos los deberes de la casa. Y el niño lo denunció por trabajo forzado. Entonces, llegar a este punto en que sí, tú tienes derechos, pero también como parte de una familia, como parte de una sociedad, tienes deberes. Exacto, pero no solo como parte, sino que es parte integral de tu educación. Claro. En la casa hay deberes que realizar. Yo entiendo que uno de los primeros deberes que hay que enseñarle a los niños es arreglar su cama. Y a recoger sus juguetes. A recoger sus juguetes, su ropa, a tenerlas organizadas, sus zapatos, que cuando lleguen de la escuela no lleguen tirando todo desde el camino. La sala. Exactamente. Sí, en la puerta empieza. Exacto. Sino que puedan quitarse las cosas y ordenadamente ponerlas, lo que es sucio en su lugar y lo que está limpio en su lugar. O sea, es parte del orden. Claro. Es parte de la educación y de los valores que hay que enseñar en el hogar. Así que los deberes son fenomenal para cada niño. Y uno de ellos, que es ayudar en casa, claro está, esto siempre y cuando los adultos garanticen que no se le vulneran sus derechos, porque no es que él va a hacer todo en la casa. No es cenicienta ni ceniciento. Exactamente, Claro. no es eso, es que coopere. Cooperar no es hacerlo todo. No es que tú como madre te vas a ir a trabajar y porque ella tiene 12, tú lo vas a dejar a cargo de lo más de lo más pequeño. No. Que cocinen. Exacto, claro. no.
No, eso no es un deber. Y de un sucede niño. mucho aquí, esa responsabilidad del hermano mayor, de la hermana mayor, de que tiene que encargarse porque yo tengo que salir, tengo que trabajar o lo que sea, se da mucho en nuestra sociedad. Exacto, entonces no, esa parte no entra dentro de los deberes, así que quienes nos vean están claros, no entra dentro de los deberes ni cuidar a sus hermanitos pequeños, ni ponerlos a cocinar, todo es dependiendo la edad. Por eso decía, primero ponerlo, enseñarlo a arreglar su cama, a recoger sus juegos, a arreglar su ropa. Y a medida que va creciendo, le va enseñando otras cosas. Por ejemplo, dentro de los deberes también está los deberes de hacer las tareas escolares. Y dentro de eso está que si en la mañana siguiente tú vas para la escuela, sepa dónde están tus útiles. Entonces, la organización en sus útiles, que sepa dónde está su mochila, que dónde están sus cuadernos, que sus uniformes, él sepa dónde está, y eso es parte de los deberes. También está el deber a la patria, a respetar nuestros símbolos patrios, a nuestros héroes y heroínas. Ese es un deber que la familia y la escuela tienen que enseñarles. También el deber de cuidar el medio ambiente. Sí. Es importante que todo niño, niña y adolescente sepa cuidar su medio ambiente, que no tire basura, que no sea parte de los que dañan o maltratan a los animales, sino que puedan cuidarlas. Que apaguen las luces que no están utilizando, que no dejen el agua abierta, todo ese tipo de cosas que a veces creemos que necesitamos pues grandes formas de cuidar el medio ambiente, y sin embargo, si cada uno colaboráramos de forma pequeña en nuestros propios hogares, estaríamos haciendo una gran diferencia. Exactamente, o sea, que los deberes son importantes. Como decías, es importante conocer nuestros derechos, pero en la parte infantil es importante también que ellos sepan que tienen deberes. Son pocos comparativos con los derechos, pero son importantes que ellos puedan conocerlos y cumplirlos. Claro. Como me dio risa esa partecita cuando tú decías de ese niño que denuncia a sus padres porque lo ponen a hacer algo en la casa. Claro está, tal vez él se sintió que era mucho lo que tenía que hacer. Sí. Entonces, por eso hice la aclaración ahorita. Es que las responsabilidades que se le ponen en la casa tienen que ser de acuerdo a la edad. Claro, claro que sí. Existen instituciones en nuestro país que son las encargadas de velar porque esos derechos de los niños no sean vulnerados. ¿Cuáles son estas instituciones y de qué se encargan? Bueno, la primera institución encargada de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI. Ese es el órgano rector, quien tiene que ver con la protección. También nuestra primera dama tiene una parte que tiene que ver con la protección a la niñez. Y es sumamente sensible ella, precisamente, a todos los derechos de los niños. Exacto, ella se preocupa mucho por nuestra niñez y en esa parte yo soy una fan con ella porque con lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, niñas y adolescentes desde pequeñita ha sido para mí una piedra angular, me encanta. De paso, soy maestra o fui maestra desde los 18 años y me ha encantado, aunque mi área es psicología, la educación siempre ha estado enrolada en mí y he estado a la parte del cuidado. Entonces, otra de las organizaciones es las fiscalías de niños, niñas y adolescentes, que ya esa es una parte. Exacto, a eso iba, porque sabemos y se ha conocido mucho lo que es la fiscalía, la que es para la mujer, que es exclusivamente que de protección a la violencia. Exactamente, contra la violencia intrafamiliar, pero existe una fiscalía específica para niños, niñas y adolescentes. Exactamente. Hablemos un poquito de esto, porque hay cosas que en muchas ocasiones no tienen tanto sonido, como se diría, y se desconoce un poco. Bueno, como decías, como existen entidades que tienen que ver con la parte adulta, ya sea con la violencia hacia la mujer, que hay una fiscalía específicamente para ella que se llama violencia de género. Sí. Entonces tenemos también lo que es las fiscalías o tribunales, más bien, tribunales de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de los tribunales están la fiscalía, ¿verdad? Porque tenemos un juez
y tenemos los fiscales. Entonces, en cada provincia hay una fiscalía y un tribunal para niños, niñas y adolescentes, que es a donde podemos acudir o llamarles cuando se le vulneran los derechos a los niños, que es por donde debemos de ir para denunciar, ya sea, como decíamos ahorita, que los contactos para acudir ahí, o ir directamente o llamar, pero nunca podemos quedarnos de brazos cruzados porque hay un derecho, que nos decía ahorita, que le asiste a todo niño, niña y adolescente, y es que sea denunciado el abuso en su contra. Claro. Entonces, cuando ese derecho es vulnerado, tenemos que acudir a una fiscalía para que ellos sean los encargados de tomar en consideración la situación de vulnerabilidad a la cual fue sometida ese niño, niña o adolescente. Estamos hablando cuando decimos casos de violencia en contra de los niños, abuso físico, abuso de cualquier otra naturaleza, cuando quizás no reciben la manutención, porque tocaste el tema al inicio, que es muy importante y es parte del derecho del niño, poder recibir la alimentación que necesita, y cómo hay muchos padres responsables, pero también sabemos que hay muchos otros que no lo son. Exactamente. Entonces, ya esa parte de manutención también va al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Exacto. Déjame decirte, no va a los tribunales comunes. Normales. No, va al Tribunal de Niños y Adolescentes, aunque claro está, ya cuando eso es de base, de principio, ya luego ellos entonces se auxilian de los tribunales ordinarios. Sí. Pero va ahí, al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, porque ellos son los que están por ley para garantizar los derechos. Y cuando hay maltrato, ya sea físico, sexual o laboral, incluso cuando son sometidos a trabajos forzados, sí, todos esos casos tienen que llegar al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Psicológico, que sabemos que también se da mucho, y como no tiene una visibilidad, porque los rastros del maltrato psicológico no se ven como los del maltrato físico, exacto, pero existe un daño muy profundo. Entonces estamos viendo luego que estos niños que han pasado por todo este proceso son estos adultos que enfrentan una vida llena de dificultades. Exacto, por ejemplo, la depresión es parte de eso, pero y da en los niños. Sí. Los problemas de aprendizaje que puede tener un niño cuando es sometido a abuso psicológico. También la ansiedad, exacto, niños ansiosos, temerosos. Exacto, también hay una parte que es el descuido, porque sí, conocemos también padres que descuidan a los niños y por eso ya sea que tienen un accidente en casa, casos tristes, por ejemplo, de madres que están trapeando y tienen bebés que están gateando y dejan la cubeta con agua, sí, y han caído ahí. Sí. Esa parte de descuido también es una vulneración a sus derechos y es penalizado. Sí. Entonces, es importante que conozcamos justamente esos derechos para que podamos garantizarlo. Y uno de los primeros que tenemos que garantizarlo es la familia. Después de la familia, pues entonces entra ya el Estado a través de sus diversas instituciones que mencionamos. Tú sabes que se están dando muchos casos alrededor del mundo, y quiero aprovechar, tú como psicóloga que tienes conocimiento del comportamiento humano, y estamos viendo que desde el seno familiar está ocurriendo mucha violencia en contra de los niños. Estamos viendo noticias tan horribles como que una madre sale de fiesta por 5 días y deja a su bebé de 1 año solo en casa. Y cuando llegó la encontró muerta, lamentablemente. Sí. Muy triste. Diríamos que eso es parte del desconocimiento. O sea, hay muchos factores que entran. El desconocimiento a los derechos, como decíamos ahorita. También lo que pasó en ese caso, que pasó fuera de nuestro país. Creo que fue en Estados Unidos que pasó recientemente. Sí, ella se trasladó hacia otro estado cuando pasó esa situación. Era una adolescente, iba a cumplir 18 años. Así que en ese caso diríamos que había mucha falta de conocimientos
por ser, diríamos, también un adolescente, pero en lo que no son adolescentes, lo que son adultos. Que también se están viendo. Exacto. En nuestros días y en la situación en la que estamos viviendo hoy día sobre la pandemia, lamentablemente las mismas crisis que tienen la tiran a los niños, ¿no? Ejercen violencia contra ellos sin ellos tener nada que ver. Sí. Explotan de una manera u otra con los más vulnerables, que son los niños. Entonces, es algo que entiendo que debemos de trabajarlo, tanto los psicólogos como las demás instituciones, educación. Nosotros, por ejemplo, desde Orientación y Psicología, estamos trabajando con las escuelas y estamos trabajando con los padres concerniente a eso, para enseñarlos a manejar sus emociones. Autogestionarse. Exactamente. De tal manera que no exploten con los niños. Claro. Ni exploten, claro está, con otras personas, sino que puedan autogestionar sus emociones y de esa manera pues pueda haber paz en el hogar y no tengamos las situaciones de violencia que muchas veces hemos visto. Que estamos viendo. Y recordar que un niño roto va a ser el futuro adulto con un sinnúmero de dificultades para poder manejarse en la vida. Exacto, es que justamente comienza en la niñez. Así es. Todo lo que en la niñez no pudimos trabajar, en el adulto se va a reflejar. Por eso tenemos situaciones de violencia, por eso tenemos tantas explosiones de ira en las calles. Sí. Porque hubo un niño que fue abusado y al vulnerar ese derecho y no trabajarlo y tal vez no ver a ese agresor ser sometido, pues entonces todo ese rencor, todo ese daño quedó dentro y va a explotar cuando sea adulto. Esa justicia que muchas veces se busca y es necesaria. Diana, para nosotros ha sido un placer conversar contigo. Qué bueno que has podido ilustrarnos un poco más sobre lo que son los derechos, los deberes de los niños, niñas y adolescentes. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Yumilka. Siempre a tu orden. A ustedes, amigos, les invitamos a que se queden ahí porque continuamos con más de Orientación Meridiana. No se nos muevan. Esta es una cápsula de prevención para evitar la propagación y contagio del coronavirus. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. Un mensaje de Radio y Televisión Educativa, medios de comunicación del Ministerio de Educación. Mami, si me abrazas mucho, enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderé a hacer muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI, INAIPI, Quisqueya empieza contigo y DIGEPEP. ¿No entiendes lo que lees? Aquí te damos algunos consejos para mejorar tu comprensión lectora. Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a poco mejores la comprensión. Te recomendamos que leas temas que te interesen, así no te aburres. Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial. Luego lee textos más especializados. Alterna la complejidad del lenguaje, así aumentarás tu vocabulario y te acostumbrarás a diferentes textos. Es recomendable que hagas algunas anotaciones, así podrás repasar los hechos que ya leíste. Recuerda, la lectura es conocimiento.
El ciberbullying es un tema delicado. La familia es una pieza esencial para ayudar a los niños a enfrentar esta amenaza. Es fundamental estar atentos al comportamiento diario de los niños. Póngase en contacto con los maestros de sus hijos, con la dirección del centro educativo para alertarlos acerca de lo que ocurre. Jamás te olvides que la mejor ayuda en estos casos es la de la familia. Ministerio de Educación. ¿Cómo se transmite la enfermedad por coronavirus, COVID-19 y otras enfermedades respiratorias? Se transmiten de persona a persona a través de tos, estornudos, manos u objetos contaminados de secreciones nasales, gotitas que salen por la boca. Por estas razones, hay que evitar los contactos cercanos. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Y nosotros continuamos con el contenido de Orientación Meridiana. Aprovecho este momento para recordarles a todos la importancia de mantener el protocolo de bioseguridad. Ya en el Distrito Nacional pues no tenemos toque de queda, pero esto no significa que el coronavirus se ha ido. Usted debe mantener el uso de la mascarilla aún, el distanciamiento social y por supuesto el correcto lavado de las manos. Wellington además tiene otras recomendaciones. Sí, la recomendación es seguir nosotros elevando el porcentaje de los vacunados, primera, segunda y hasta la tercera vacuna, llevarse de todas las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. Ya el Distrito Nacional pues está de júbilo y como bien dice, no es motivo de soltar, de aflojar las recomendaciones de higiene, pero sí es motivo de que las demás provincias, así como la Altagracia, se sumen al porcentaje indicado para lograr que el toque de queda también se levante en esas provincias. Claro que sí, en todo el país. Así es. Tuviste una hermosa entrevista con Diana Hernández, así es, psicóloga. Sí. Estuviste hablando sobre la cultura sobre los derechos y deberes de los niños. Okay. La importancia de conocer cuáles son los derechos y los deberes de los niños, cuáles son los organismos que regulan y velan porque estos derechos y deberes se cumplan y la importancia que tiene desde nuestros hogares incentivar estos derechos y deberes. No solamente se hace desde la escuela, porque ya los niños lo conocen, es algo que se les da desde temprano. Los niños empiezan a conocer cuáles son estos derechos y deberes, pero también en el hogar debemos incentivarlo. Nosotros hablábamos de la convivencia al inicio del programa y la importancia de poder vivir entre todos en paz, que erradiquemos de manera rotunda lo que es la violencia, que estamos viendo todavía muchos casos alarmantes de violencia y esto debe parar. Sobre todo esos seres más vulnerables que son los niños, tenemos que cuidarlos. Es así, la buena convivencia comienza en casa y eso comienza con el respeto a los mayores y estuve viendo cómo la recomendación de que el primer derecho de un niño es tener un nombre, acceso a un nombre. Así es. Eso es fundamental. Y desde el Ministerio de Educación tú sabes que se ha estado trabajando con lo que es precisamente que los padres puedan acceder a registrar a sus hijos en las oficialías civiles para que tengan un nombre y tengan una nacionalidad. Bueno, Yumilka, llega el momento de nosotros conectar con Patricia del Jesús aquí en Orientación Meridiana. Hola Patricia. Hola. Hola Yumilka, hola Wellington, muchas gracias. Y una noticia muy importante que tenemos en el día de hoy son los diferentes planes y estrategias que está llevando a cabo el Ministerio de Educación para fortalecer el hábito de lectura en los estudiantes de nuestro país. El Ministerio de Educación implementó recientemente un plan para afianzar el hábito de lectura en los estudiantes de cara a las nuevas políticas educativas que estarán a cargo de los maestros de lengua española y literatura y que permearán el inicio del próximo año escolar. En ese orden se desarrolló durante el fin de semana pasado el cuarto encuentro regional entre escritores y docentes de lengua española y literatura, efectuado en el Centro Regional de la UAS de Puerto Plata. La agenda de trabajo abordó estrategias para estimular la lectura en la presente y futura generación de estudiantes. El evento, que contó con la participación de connotados escritores nacionales y docentes,
de la Regional 11 del Ministerio de Educación y de las universidades locales, evaluó las mejores formas de hacer atractivo a los estudiantes el apasionante mundo de las letras, así como sacar provecho de las nuevas tecnologías para inducir a los estudiantes a interesarse en la buena literatura y cómo aprovechar textos acorde con los gustos de la comunidad de lectores. El director de Cultura del Ministerio de Educación, Luis Santos, destacó el interés del ministro de cartera, Roberto Fulcar, en promover las mejores iniciativas para la enseñanza de la literatura y para promover la lectura de manera eficaz. Además, dijo que estos encuentros se enmarcan en la continuación de las actividades dentro de la Cátedra Ciudadana Escritoras y Escritores Dominicanos, que inició el 23 de abril pasado y buscan, según explicó entonces el ministro Fulcar, tender un puente cultural entre los estudiantes y los diferentes lectores. Sin duda, leer es sumamente importante, ya que no solamente amplía nuestro vocabulario, nos ayuda a mejorar nuestra ortografía, sino que nos permite estar muy de cerca de un mundo muy amplio de conocimientos. Es toda la información que tengo por el día de hoy. Paso con ustedes, Yumilka y Wellington. Gracias, Patricia, por ese recuento tan directo y espontáneo. Así es. Nosotros queremos también agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado una vez más. El compromiso es que se reencuentren con nosotros en una próxima entrega de Orientación Meridiana. Recuerde que llegamos a ustedes a través de la señal de Radio Televisión Educativa, además de nuestros canales hermanos Coral 39 de Altiz y el 1080 y 81 de Claro. Es así como también los centros tecnológicos comunitarios conectados con sus emisoras CTC. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a ver en la próxima edición de Orientación Meridiana. Entre todos juntos.